El materialismo filosófico es una corriente de pensamiento que sostiene que todo lo que existe es material, es decir, que todo lo que podemos conocer y experimentar en el universo es producto de la materia y sus interacciones. No reconoce la existencia de un mundo intangible separado de lo material, es decir, no admite la existencia de ideas o entidades inmateriales independientes de la materia. El materialismo filosófico tiene sus raíces en la antigüedad, con pensadores como Demócrito y Epicuro, en la antigua Grecia, que defendían la idea de que todo el universo está compuesto por átomos, pequeñas partículas de materia indivisibles. Algunas de sus principales características son que el materialismo filosófico sostiene que la materia es el principio de todo. En otras palabras, todo lo que existe en el universo, desde los objetos más tangibles hasta los pensamientos y emociones, son productos de la materia. Otra característica fundamental del materialismo es que la materia existe independientemente de la conciencia, a diferencia del idealismo que sostiene que la realidad es un constructo mental. El materialismo defiende que la realidad es independiente de nuestra percepción o conciencia de ella. El materialismo sostiene que la realidad es un producto de la materia y su constante cambio. Este cambio es impulsado por las leyes inherentes a la propia materia. En este sentido, el materialismo se opone a las visiones estáticas del universo, defendiendo en cambio una visión dinámica y en constante evolución. El ser es previo a la conciencia, y el hombre debe descubrir la naturaleza a través de la ciencia. El materialismo como corriente filosófica ha evolucionado a lo largo de la historia y ha dado lugar a diferentes tipos o variantes, como el materialismo histórico, mecanicista, dialéctico y científico. Algunos de sus principales exponentes son Demócrito, Karl Marx y Friedrich Engels. El idealismo filosófico es una corriente de pensamiento que sostiene que la realidad, o la realidad que podemos conocer, es fundamentalmente un constructo de la mente o inmaterial. Esta teoría filosófica defiende la existencia independiente de las ideas y su supremacía por sobre otras formas de conocimiento. El origen del idealismo filosófico se remonta a la antigua Grecia, siendo Platón uno de sus principales precursores. Sin embargo, el término idealismo para referirse a una postura metafísica fue utilizado por primera vez por Christian Wolff. La supremacía de las ideas es una de las características fundamentales del idealismo. Según esta corriente, las ideas son el fundamento del ser y del verdadero conocimiento. Es decir, que las ideas tienen un valor superior al resto de las cosas, son consideradas el principio del ser y del conocimiento. Otra característica importante del idealismo es la creencia en la existencia independiente de las ideas. Esto significa que las ideas no dependen de la realidad material para existir, sino que tienen una existencia propia e independiente. También se sostiene que la realidad es un constructo mental. Según esta visión, la realidad no es algo que existe independientemente en nuestra mente, sino que es construida por nuestras ideas y percepciones. Eso implica que la realidad puede variar de una persona a otra, dependiendo de sus ideas y percepciones individuales. El idealismo como corriente filosófica se ramifica en varias formas, cada una con sus propias características y matices, como el idealismo objetivo, subjetivo, trascendental y objetivo, donde sus principales representantes podemos encontrar a Platón, Immanuel Kant y a Friedrich Hegel. Fundamentos epistemológicos de las teorías con orientación idealista. En contraposición de las teorías con orientación materialista, se encuentran las teorías con orientación idealista. Con una marcada diferencia, el idealismo tiene su base filosófica en la Grecia clásica con la alegoría de la caverna de Platón. Aquí se concibe el mundo material desde las ideas, ya que el mundo físico está expresado por ellas, siendo lo verdadero el mundo ideal. De allí que el idealismo estas sean el principio del ser humano. Identifica a las ideas como el origen de la realidad y define que ésta existe solo por las ideas tangibles como el espíritu o la conciencia. Entre otros filósofos que dieron sustento a la orientación idealista se encuentran Descartes, Leibniz, Berkeley, Kant, Hegel. Estructuralismo. Principal representante, Titchener. Obtención de la información por medio de la introspección. El análisis de la experiencia concreta en sus elementos, su interacción y las leyes que delimitan esa combinación, así como la conexión de esos elementos a sus condiciones fisiológicas o corporales. Funcionalismo. Se considera a James como el fundador, identidad entre mente y estados funcionales del cerebro, como los procesos mentales ayudan a adaptarse al entorno en función de la supervivencia y la mejora adaptativa del individuo. Escuela de la Gestalt. Principales exponentes fueron Weitenberg y Kuller.
Kafka, quienes propusieron de inicio explicar la percepción de movimiento que resultaba de una serie de estímulos inmóviles y llegaron a la conclusión de que el fenómeno no puede reducirse a sensaciones. Psicoanálisis. Considerado como uno de los sistemas teóricos más populares relacionados con la psicología, el psicoanálisis cuenta con una gran cantidad de teóricos que aportaron sus ideas a esta, siendo su principal exponente Sigmund Freud. La vida psíquica está determinada. El inconsciente desempeña un papel predominante en la conducta. El materialismo es la doctrina que afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Sostiene que el mundo y sus regularidades son cognoscibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural. Para el materialismo, la existencia de las cosas, lo tangible, depende de la naturaleza y de la materia. Comprende tres categorías: el materialismo ontológico, que hace alusión a que la existencia de las cosas depende del conocimiento empírico del humano; el epistemológico, que afirma la existencia de cosas que son independientes de la existencia del ser humano; y el práctico, que enfatiza el papel que tiene el ser humano para la transformación de su entorno físico y social. Existen tres teorías que forman parte de la orientación materialista. Está el conductismo clásico, que las primeras teorías iniciaron con el filósofo Iván Pavlov a finales del siglo XIX, que realizó experimentos con sus perros y sentó las bases del aprendizaje. Una de las principales peculiaridades de este tipo de aprendizaje es que conlleva respuestas automáticas y no voluntarias mediante asociaciones entre estímulos del ambiente que provocan una determinada reacción. Para poder comprender esta teoría es necesario tener en cuenta cuatro elementos claves: el estímulo incondicionado, la respuesta incondicionada, el estímulo neutro y la respuesta condicionada. También tenemos el conductismo operante, que es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje que se produce a través de la asociación de refuerzos y castigos con una determinada conducta, y de esta forma se lleva a cabo una asociación entre el comportamiento y la consecuencia de este. El objetivo principal de esta teoría es aumentar o disminuir la probabilidad de que una conducta se vuelva a repetir. Las acciones que obtengan una recompensa tenderán a realizarse de nuevo, y las que obtengan un castigo dejarán de hacerse. Y la última teoría es el enfoque histórico-cultural, que propone superar aquellas tendencias psicológicas tradicionales que han dirigido su interés sobre todo a la esfera cognitiva del hombre, y que lo trasladará al desarrollo integral de la personalidad. Las teorías psicológicas. Las teorías psicológicas se dividen en dos grupos: teorías idealistas y teorías materialistas. Teorías idealistas. Existen diversas escuelas que tienen como fundamento teorías idealistas, aunque con ligeras diferencias. El objeto principal de esta corriente es la idea, es decir, que las ideas son autónomas y existen. Todo lo que se percibe y existe es gracias a las ideas. El conocimiento se genera en el pensamiento. En esta corriente lo intangible y subjetivo es la realidad, es decir, el mundo es resultado de lo que percibe nuestra mente. El conocimiento se adquiere a través de la experiencia y lo que perciben nuestros sentidos. Algunos ejemplos es el funcionalismo, que estudia principalmente el funcionamiento de todo proceso mental y la forma en que el ser humano se adapta gracias a la conciencia y su conducta. Otro ejemplo es el humanismo, en donde el ser humano es considerado un todo por naturaleza bueno y poseedor de valores que tienden a la autorrealización y con la capacidad de superarse, la conciencia y capacidades morales y éticas. En el caso de las teorías materialistas, el objeto de estudio es la materia, es decir, todo lo que existe físicamente y se puede percibir con nuestros sentidos y es tangible.
La materia existe aun cuando no haya una idea o un pensamiento que lo haya manifestado. Apegado a un estudio racional y científico es la teoría materialista. Los pensamientos y el conocimiento existen gracias a la función del cerebro. Un ejemplo es el cognoscitivismo. En el cognoscitivismo, la forma en que el cerebro recibe la información, la organiza, le da una interpretación y la almacena en la memoria. Esto es lo que estudia, es decir, que cómo procesa, razona y aprende el ser humano en la resolución de problemas. El segundo ejemplo es la teoría conductual operante. Esta estudia el comportamiento del individuo como resultado de los estímulos externos, físicos, biológicos y sociales, y está basado en consecuencias positivas o negativas. Conclusión. Para el óptimo desempeño profesional del psicólogo es de suma importancia conocer las diferentes teorías que se han planteado a lo largo de la historia para el estudio del comportamiento del ser humano. Analizar cuáles son los fundamentos de las teorías idealistas y materialistas, sus argumentos y el proceso que se llevó a cabo para plantear dichas teorías, así como identificar el objeto de estudio de las corrientes idealistas, que son la idea y lo intangible, y las corrientes materialistas, que es la materia y lo tangible que se percibe por los sentidos. Todo esto debe ir encaminado a comprender el porqué del comportamiento de la persona, cómo se le puede ayudar en diferentes situaciones complicadas de salud mental o métodos adecuados de aprendizaje, además de ayudarle en la convivencia en los diferentes grupos sociales.